El domingo pasado la liturgia nos presentó la parábola de la pobre viuda y del juez inicuo, con lo cual se ilustraba pues la fuerza de una oración perseverante. Este domingo la catequesis sobre la oración continúa con otra parábola, la del fariseo y del publicano. Esta insistencia es importante, no es por acaso que los temas importantes en la formación del discípulo, según el Evangelio de Lucas, es pues el de la oración. La parábola del fariseo y del publicano también nos muestra la eficacia de la oración, la cual no depende de la bondad del orante, sino ante todo de la bondad de Dios, que escucha y responde a las plegarias. Igualmente se denuncia un mal hábito, lastimosamente expandido entre algunas personas piadosas, que piensan que la salvación depende de su esfuerzo solamente, razón por la cual se vuelven excesivamente rígidas en el cumplimiento de las normas y olvidan que ella es esencialmente un don de Dios. Leamos el texto del Evangelio. Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será enaltecido. Profundicemos despacio pues en cada línea de esta catequesis sobre la oración que nos ofrece Jesús en el Evangelio de Lucas. Veamos el texto y su contexto. La conexión con el pasaje anterior la vemos en la temática pues de la justicia. Mientras la parábola anterior enfatizó que Dios hará justicia, esta otra presenta la comparación entre un fariseo que confiaba en su propia justicia y un cobrador de impuestos que salió del templo justificado, es decir, que buscaba la justicia de Dios. La relación con Dios vuelve a colocarse sobre el primer plano. La última frase de Jesús en el pasaje anterior fue la pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Esta la leímos como un llamado de atención pues sobre la actitud que debe corresponder a la justicia inminente de Dios. Dios obra, es verdad, pero es muy importante cómo nos presentamos ante Él. El pasaje de hoy trata de la actitud correcta que hay que tomar ante Dios, la que se ajusta a la verdadera fe. Por ser parábola, esta no es una historia verdadera, sino una historia que dice algo verdadero. Para ayudarnos a comprender cuál es la actitud justa del hombre con Dios, Jesús propone 2 ejemplos contradictorios, el del fariseo y el de un cobrador de impuestos. El pasaje sigue una estructura a la que ya nos hemos familiarizado cada vez que leemos parábolas de San Lucas. Primero plantea una introducción. Segundo, narra la parábola del fariseo y el publicano. Y por último, la aplicación de la parábola. Veamos la introducción.
Comienza el texto diciendo: dijo también algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. Esta introducción anticipa pues el objetivo primario de la parábola: expresar un juicio sobre aquellos que se presentan ante el Señor con la equivocada convicción de que son justos, o sea que están perfectamente sintonizados con la voluntad de Dios, por el simple hecho de poner en práctica las normas legales y cultuales, al mismo tiempo que desprecian a los demás. En el presentarse como justos y al mismo tiempo despreciar a los demás, hay una contradicción interna. El Dios de la misericordia predicado por Jesús es bueno con los ingratos y perversos. ¿Cómo era este desprecio de los demás? La parábola que sigue lo va ilustrando. Parece anticipar pues un ejemplo de desprecio por los demás en la declaración altiva de un grupo de fariseos. En Juan 7:49 leemos: esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Expresión pues de los fariseos. Pero veamos ahora la parábola del fariseo y el publicano. Y a aquellos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús les propone una parábola que pone en el escenario en el templo a dos personajes que representan pues las posturas extremas en torno al conocimiento y cumplimiento de las normas divinas, un fariseo y un publicano. El contexto de la oración pues es el templo. Subieron, dice, 2 hombres al templo a orar, entendiéndose la importancia que tenía para el judaísmo como lugar central para la oración, bien fuera una peregrinación, bien fuera porque las personas querían llegar al templo a orar. Se entendía pues llegar a aquel lugar que desde los tiempos de Salomón, cuando Salomón consagró aquel templo a Dios, dijo estas palabras: oye pues la plegaria de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Escucha tú desde el lugar de tu morada, desde el cielo, escucha y perdona. Por eso dice que suben estos 2 personajes al templo siguiendo estas indicaciones que ya Salomón había dicho sobre aquel lugar. Pero nos acercamos ahora directamente a la oración del fariseo. La sola denominación fariseo ya pues nos lo dice, significa separado. Así se diferenciaban de los otros grupos judíos de su época. Estaban los saduceos, los celotas y los esenios. Se caracterizaban por una estricta disciplina espiritual que los llevaba a tomar distancia de los otros que no seguían las normas pues al pie de la letra. Consideraban estar a una buena distancia física y espiritual de los pecadores y de todo aquello que pudiera pues contaminarlos. Para cumplir la voluntad de Dios en sus detalles mínimos, los fariseos le daban mucha atención a las obras buenas. Estas eran tantas que terminaban descuidando la actitud interna que debían acompañarlas. Terminaban poniendo su confianza, como dirá San Pablo, en las obras de la ley, logrando así una justicia, la actitud correcta que una persona debe adoptar ante Dios por las obras, es decir, por su propio mérito. Así que los fariseos no eran los únicos a quienes se les pedía aplicar el perfil del orante que aparecerá enseguida, puesto que en general el movimiento fariseo era más reconocido por su piedad externa estricta, la cual debía notarse más en ellos
que en las otras personas. ¿Cómo ora el fariseo? De pie. Se pone de pie en la posición normal pues de la oración del mundo hebreo. Solo antes o después de la oración era que se adoptaban las otras posturas de reverencia, la inclinación profunda de cabeza y pecho, arrodillarse o postrarse completamente en el suelo. Entonces el fariseo se presenta con una postura formalmente correcta, una oración pues normal. Ora en su interior. Esta ya no es común en una oración en el templo. Lo habitual es recitar las oraciones establecidas en voz alta o al menos susurrándolas. Eso tiene su interés. Cuando se ora en voz alta, pensemos nosotros, por ejemplo, en el rezo del rosario o del breviario, la mente puede distraerse fugazmente y aún así seguir orando. Si aquí se deja entender que ora con la boca cerrada, diciendo en su interior, es que hay un buen nivel de concentración, lo cual ahora que se vea el contenido indica que sabe muy bien lo que está cavilando. Su oración es una murmuración. Ora diciendo, dice el texto. Después de invocar a Dios, entona una acción de gracias que se apoya en un doble listado, lo que no hace y lo que sí hace. La frase "no soy como los demás hombres" aparece como el núcleo de la alabanza, de ahí proviene su hacer distintivo. Lo que sí hace: ayunar 2 veces por semana, pagar el diezmo de las ganancias. Hacer oración declarando la propia inocencia no es extraño, pues en las Escrituras, tal como lo vemos en el Salmo 26, 5 al 6, este estilo de oración encaja bien para un piadoso ilustrado, ya que un estudio de la ley evita el contacto con la gente mala, tal como lo dice el Salmo 1. Ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el bando de los burlones se sienta. Llama la atención que el fariseo, que se autoconsidera diferente de todo el mundo, al final enfatice: ni tampoco como ese publicano. Así el catálogo de vicios que son extraños a su vida se corona con algo peor de lo que hace liberado del publicano. Si ya es reprochable orar agradeciendo no ser como los demás hombres, mucho más lo es agradecer comparándose directamente con quien tiene a su lado. También el catálogo de virtudes, ¿verdad?, que señala aquí el orante, el ayuno. Pero el ayuno es obligatorio una vez al año, en la fiesta de la expiación o la llamada del Yom Kippur, y quizás también en el aniversario de la dedicación del templo. Existía también el ayuno voluntario opcional 2 veces a la semana, los lunes y los jueves. El fariseo practica también este último. Esto indica que con frecuencia se le debía ver con la cabeza cubierta de ceniza y los vestidos rotos, esperando que Dios se apiadara de su miserable condición. El diezmo. El 10% de todo lo que se adquiere debía ser pagado a los sacerdotes. El fariseo dice: de todas sus ganancias. El ayuno y el diezmo son actos externos que no necesariamente prueban las disposiciones íntimas del corazón. Ya en un pasaje anterior Jesús había censurado esto. Pagan el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, y dejan de un lado la justicia y el amor de Dios. En cambio, la oración del publicano. También aquí, cuando decimos publicano, tenemos que hacer pues una precisión. No es
no es el típico de su grupo. Aquí no es el típico pecador, sino el típico convertido que vuelve a la casa del Padre, tal como lo vimos en Lucas capítulo 15. Su mención es familiar. Para los que venimos leyendo el Evangelio de Lucas, se trata de personas consideradas despreciables por su ejemplo al servicio del dominador romano. La manera de ganarse el cargo suponía procedimientos oscuros. Era un puesto pues que se compraba. Por eso se veían obligados a compensar su inversión exigiendo pues más de lo establecido. De ahí que se ganaran correctamente el título de pecadores, porque ellos actuaban de esa manera con el alza del pago que tenían que hacer. Así que por esta razón el publicano era marginado mediante actos de desprecio de la vida social hebrea y solo era readmitido cuando cumplía pues los requisitos. Las posibilidades de que esto sucediera eran muy poco. El común de la gente ya estaba habituada a pensar que no había que esperar la conversión de una persona así, porque para ser readmitido plenamente en la comunidad de fe, 1, tenía que renunciar al cargo. 2, pagarle el 20% de intereses a todas las personas que hubiera defraudado. Y con estas condiciones era prácticamente impensable la posibilidad de la conversión. ¿Cómo ora el publicano? El publicano llega en desventaja ante Dios, ya que el fariseo lo acaba de acusar explícitamente, pero él acude ante Dios con una actitud diametralmente opuesta a la del fariseo. Ora, dice, manteniéndose a distancia y sin levantar los ojos. El punto focal en el templo, pues es el santo de los santos, la morada de Dios. Con relación a el publicano se mantiene a distancia como un reconocimiento pues de su indignidad. No se siente pues con derechos ante Dios y expresa físicamente su real distanciamiento moral de Dios, del Dios de la alianza. Levantar los ojos de arrepentimiento, que es común en varias religiones. Este gesto era muy apreciado dentro de los ritos hebreos. El gesto entraña tristeza y firme voluntad de querer cambiar el corazón. Por eso dice que inclinaba la cabeza. Cambiar el corazón duro, ahí donde nacen los pensamientos y las acciones malas, quiere ser sometido pues a la docilidad de Dios. De esta manera el publicano admite públicamente que ha cometido pues un pecado grave. Su gesto físico con su doble significación muestra que el arrepentimiento es verdadero. Ora diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que retoma pues el Salmo 50 en versículo 3. El orante no dice cuál es su pecado, todo él se presenta como pecador. El Dios que sondea los corazones sabe de qué se trata. A diferencia del fariseo, este orante no trae nada entre sus manos para apoyarse en la relación con Dios. No trae ninguna obra buena, excepto su arrepentimiento. Es aquí donde el publicano corona su salmo miserere, como si quisiera decir: un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. ¿Cómo se da la aplicación de la parábola? Finalmente Jesús mismo se da la palabra para declarar cuál es la visión de Dios sobre los comportamientos analizados en la parábola, una conclusión sorprendente. En el versículo conclusivo dice Jesús: les digo que este hombre
pecador salió justificado. Se establece pues una diferencia al final, uno es justificado, el otro no. Es el publicano el que representa la actitud justa que se debe adoptar ante Dios. La lección, pues un principio general, queda en la mente del lector o del oyente, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humille será ensalzado. Tenemos los ejemplos, la oración de Ana en el Antiguo Testamento, la oración de Jeremías en el capítulo 10, verso 23. Al fin, la oración auténtica es aquella en la cual nos abrimos a la obra creadora de Dios en el perdón que transforma la existencia haciéndola renacer para la vida plena. Nos quedamos pues ya con este mensaje del Evangelio para poder vivirlo en la celebración dominical. Gracias por su atención.